La Fundación Valle de Lili, como hospital universitario, tiene el compromiso de formar el talento humano en salud del futuro, con los más estrictos estándares de excelencia académica y humana. En la Fundación Valle de Lili Hospital Universitario continuamos comprometidos y cada vez con más fuerza con nuestro enfoque de transformación social por medio de la educación. La excelencia en el servicio, la calidad docente, las alianzas de alto nivel, la tecnología de punta y los valores humanistas hacen que la práctica formativa de todo nuestro personal en formación esté alineada con las necesidades de nuestra comunidad y con las tendencias mundiales en educación y atención en salud. Actualmente nos enorgullece contar con estudiantes de pregrado, posgrado, programas técnicos y tecnológicos a quienes brindamos experiencias de altísima calidad docente, científica, humana, académica e investigativa. Nos dedicamos a garantizar el bienestar de nuestros pacientes y a brindar una formación excepcional a nuestros estudiantes para que logren sus metas y aspiraciones profesionales. La experiencia de formación que he tenido en Fundación Valle de Lili ha sido increíble. Tenemos la oportunidad de atender a pacientes y familias bajo la supervisión de los docentes que acompañan nuestras actividades de enseñanza y aprendizaje con excelencia humana y académica. La ética, la integridad, el humanismo, la seguridad y el trabajo interdisciplinario son puntos fundamentales para nuestra formación académico-asistencial. Contar con el conocimiento de los docentes y trabajar en equipos por el bienestar de nuestros pacientes hacen de la Fundación Valle de Lili el hospital universitario número 1 de Colombia, segundo en Latinoamérica y 32 del mundo. Bienvenidos a la Fundación Valle de Lili, Hospital Universitario. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, hoy sí no tuvimos ningún contratiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado hasta el momento. Muchísimas gracias al equipo que hace posible esta conexión mes a mes. Vamos a dar tiempo que se conecten los asistentes. Mientras tanto, vamos a dar algún tipo de información. Recordemos que nuestras jornadas académicas de dermatología quedan en la página de YouTube de la Fundación Valle de Lili. Me presento, soy Liliana Muñoz, dermatóloga y dermatopatóloga de la Fundación Valle de Lili. Bienvenidos a nuestra jornada académica de dermatología número 68. Nuestras jornadas las hacemos el primer sábado de cada mes. Es una actividad académica que se hace en conjunto con los residentes de la Universidad de Dermatología, de la Universidad Libre y de la Universidad ICESI. Recordemos que son 2 conferencias que tenemos. En esta ocasión tenemos 2 temas súper interesantes. Está el primer tema, que es alopecias en pediatría, a cargo del doctor Nelson Romero, que es residente de dermatología de la Universidad de ICESI, y lo acompañan 2 docentes. Está la doctora Natalia Vargas, que es dermatóloga pediatra, docente de la Universidad ICESI, y está la doctora Paula Boggio, dermatóloga y dermatóloga pediatra del Hospital Italiano y General de Agudos de la ciudad de Buenos Aires de Argentina. Nuestro segundo tema es melanoma lentiginoso acral, a cargo de la doctora Luisa Fernanda Rengifo, residente de dermatología de la Universidad Libre, y la va a acompañar la doctora Ana Francisca Ramírez, dermatóloga oncóloga, docente de la Universidad Libre. Y como cada mes desde hace un tiempo nos están acompañando 2 asesores expertos, que para nosotros es un honor que nos acompañen mes a mes. Está el doctor Juan Guillermo Chalela, dermatólogo docente de la Universidad Militar y de la Universidad de los Andes, y el doctor Rafael Falabella, dermatólogo, profesor emérito de la Universidad del Valle y profesor actual de la Universidad Libre. Bueno, para nosotros es realmente muy importante que nos acompañen mes a mes en nuestros 2 profes, que compartan sus experiencias con nosotros y que nos enseñen mes a mes. Bueno, vamos a dar entrada a al doctor Nelson Romero con su tema alopecias en pediatría.
Doctor Nelson, bienvenido. Muchas gracias, doctora Liliana. Voy entonces a comenzar presentando. Me dicen, porfa, si pueden visualizar las diapositivas. Ahí deberían estar viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ahora sí, y ahora deberían estar viendo en modo presentación, ¿cierto, doctora? Sí, señor. Súper, bueno. Entonces, muchas gracias, doctora, por la introducción. Antes de comenzar, quisiera dar un agradecimiento a la doctora Paula Boggio y a la doctora Natalia Vargas, que fueron fundamentales para llevar a cabo esta presentación y es la que les traemos el día de hoy. La titulamos Alopecias en Pediatría, Aspectos Clínicos y Terapéuticos. Para hablar de este tema, pues tenemos que entender y saber qué es la alopecia. Entonces, la alopecia se define como la ausencia o pérdida de cabello en una zona donde se espera que éste esté presente. Vamos a tener múltiples clasificaciones dependiendo de diferentes factores. Según el momento de aparición, pueden ser congénitas o adquiridas. Y las congénitas, a su vez, pueden ser atriquia, que es la ausencia del pelo en el área que debe tener pelo, o la hipotricosis. Esta atriquia siempre es congénita. La hipotricosis sí puede ser congénita o adquirida, que es la disminución de la densidad del cabello. También otro factor importante para clasificar las alopecias es el patrón de distribución, si es una alopecia focal o si es una alopecia difusa. Según el daño del folículo también se pueden clasificar las alopecias. Si es un daño no permanente, estamos hablando de alopecias no cicatriciales, y si es daño permanente del folículo, estamos frente a una alopecia cicatricial. Esta es una clasificación, o esto es un diagrama más bien, que muestra todos los diferentes tipos de alopecias que se pueden presentar en pediatría. Este fue elaborado por la doctora Paula Boggio, y se los traigo, es muy útil para el enfoque de alopecias en pediatría. Entonces vamos a ir por cada uno de estos aspectos. Entonces, primero, si es alopecia congénita, focal o difusa. En los focales tenemos la aplasia cutis, el nevo sebáceo de Jadasson, o las alopecias sindrómicas. En las difusas tenemos el síndrome de anágeno suelto, el anágeno corto, displasias del tallo del pelo. En las adquiridas podemos tener dos grupos, que son las cicatriciales y las no cicatriciales. En las no cicatriciales pueden ser focales, difusas, en patrón, y cada una con diferentes entidades en ese subgrupo. En las cicatriciales tenemos las primarias y las secundarias. En las primarias tenemos las neutrofílicas, linfocíticas mixtas, cada uno pues con sus entidades respectivas. En las cicatriciales también podemos tener el grupo de las secundarias. Acá podemos tener Querion de Celso, Morfea, quirúrgicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un cuadro muy, muy importante y que nos orienta un poco cuando nos estamos enfrentando a un paciente con alopecias en pediatría. Por eso se los traigo y espero que sea de mucha utilidad. Vamos entonces a dar inicio con esta, y esta es alopecia triangular. Es una alopecia muy bonita, también conocida como alopecia triangular congénita o nevus de Brouwer. Fue descrita por primera vez por Saburo en 1905 y trata de una alopecia que es no cicatricial, es localizada, es asintomática y es no inflamatoria, y que va a permanecer sin cambios a lo largo de la vida. Entonces acá les traigo una imagen. Igual a lo largo de la presentación vamos a ir pues entendiendo un poco cómo es la clínica y diferentes aspectos a tener en cuenta. Entonces es una imagen de una alopecia triangular, como su nombre lo dice, tiene un aspecto triangular que vamos a ir pues desarrollando a lo largo de la charla. Respecto a la epidemiología de esta entidad, es una entidad rara, se desconoce realmente la incidencia exacta, pero se estima que puede ser alrededor de 0,11, algunos artículos hablan de 0,13%, no hay predilección por género, la mayoría de los pacientes son caucásicos y la mayoría de los casos son esporádicos. Respecto a la edad de aparición, vamos a ver que es un diagnóstico que se hace o al nacimiento o en los primeros años de vida, siendo evidente esta manifestación clínica durante los 2 a 9 años con más frecuencia, más o menos el 58% de los casos, y al nacer el 36%. También esta entidad puede estar presentándose de manera simultánea con otro tipo de alopecias, como es el efluvio telógeno, una alopecia areata, entre otras. Y si ustedes miran esta foto de acá, pues
clínicamente puede ser muy parecida a una alopecia areata. Igual a lo largo de la charla vamos a ir viendo algunas diferencias. La mayoría de los pacientes son caucásicos, como les dije, presentación esporádica y principalmente se diagnostica durante los primeros años de vida. ¿Cuál es la etiología de esta entidad? Y es que sigue siendo desconocida. ¿Qué es lo que se ha como indagado, se ha como especulado sobre esta entidad? Es que hay tres teorías. Una es que puede ser reflejo de un mosaicismo. El otro es que puede ser un defecto ectodérmico y debería incluirse dentro del grupo de nevos epidérmicos. Sin embargo, la teoría que más como peso hasta el momento ha tenido es una miniaturización del pelo parecido a lo que pasa con la alopecia androgenética, solamente que es algo más focalizado. Y lo vamos a ver en la presentación clínica por qué esta teoría es la que más peso tiene. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta entidad? Entonces, puede ser, lo más frecuente es una placa alopécica en cuero cabelludo sin cambios cutáneos, es decir, no hay inflamación. Y la descamación es muy poco probable que suceda. Generalmente es una sola lesión que se va a presentar generalmente en lo que es el área de región frontotemporal. Y esta es la presentación que generalmente tiende a tener, como una forma de lanza, forma triangular, donde la parte o su base, que es más amplia, va a ser hacia la línea de implantación del cabello. En la mayoría de los casos, no siempre. ¿Listo? Y la punta va a ser dirigido hacia el vértex. Como les dije, lo más frecuente es las lesiones o localizadas más bien en la región frontotemporal, pero también se han descrito en área occipital y temporoparietal. Sin embargo, esto es un poco más raro. Bueno. Estas son otras imágenes donde podemos observar la forma triangular de la lesión. Esta es otra imagen donde ya la base, que es más amplia, se encuentra en la parte más proximal del vértex y su punta de esta lanza se encuentra dirigida hacia la línea de implantación del pelo frontotemporal. Como les digo, esto es lo más raro, lo más frecuente es lo que acabamos de ver. Y esta es otra lesión. La superficie del cuero cabelludo o la superficie de la placa alopécica generalmente se encuentra normal, no hay inflamación, no hay descamación asociada, propia de esta entidad. Otras fotografías, miren que esta es una presentación donde se localiza más que todo en el vértex, pero también con la punta de esta manifestación, la punta de la lanza, por decirlo así, dirigida hacia el vértex. También se han descrito casos de localizaciones por fuera del cuero cabelludo, se ha descrito en las cejas desde el nacimiento. La gran mayoría, como les dije, tienden a ser únicas. Sin embargo, también se han descrito casos de lesiones múltiples. Entonces, eso es un paciente que en región bitemporal tiene dos lesiones que si uno las observa detalladamente, pues tiene una configuración en lanza hacia el vértex del paciente. ¿Qué hallazgos podemos observar en la tricoscopia de estos pacientes? Y es que eso es muy bonito. Y acá vamos a entender por qué la etiopatogenia que les acabé de describir previamente, la teoría de la miniaturización tiende a cobrar un poco más de peso comparada con las otras. Y es que vamos a ver que las aberturas folliculares van a encontrarse normales. Listo. Pero entonces el área alopécica va a estar cubierta de múltiples pelos vellosos que van a estar pues cubriendo toda el área alopécica, ¿cierto? La gran mayoría de estos pelos vellosos van a tener una misma distancia, unos con otros van a ser muy parecidos la distancia del pelo terminal que va a estar cubriendo, del pelo velloso que va a estar cubriendo la placa alopécica. Importante también que en la periferia de esta lesión hay pelo terminal, ¿listo? Entonces es como ese cambio tan abrupto entre pelo velloso que está en la placa alopécica y el pelo terminal normal. Eso es una característica muy importante. También se pueden descrito lo que son vasos arboriformes y una descamación epidérmica, sin embargo, no es lo más frecuentemente observado en estos casos, y una pigmentación en panal, pero pues esto también se puede observar en otras entidades. Lo más característico son los pelos vellosos, que pueden ser, algunos los describen de una misma longitud, otros de una longitud variable, pero que se encuentran cubriendo toda la placa alopécica. Por esta razón, la teoría de una miniaturización del pelo terminal a vello símil, una alopecia androgenética, es la que tiene más peso hasta el momento. También se pueden hacer otras pruebas como el PUL test, que va a ser negativo en estos casos, un KOH y un cultivo que va a ser negativo, y la tricoscopia pues nos va a orientar hacia una entidad u otra, que es lo que acabamos de ver.
También hay unos diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta. Sin embargo, pues no voy a profundizar mucho en esto debido pues a horas del tiempo, pero pues algunos como el nevo sebáceo de Jackson, que es una superficie aterciopelada y una coloración anaranjada, la tinea capitis, que tiene pues otros hallazgos como asociados a la tricoscopía de la clínica, como la descamación, pústulas se pueden observar, o los pelos en coma o en sacacorchos, o también lo que es en clave Morse, entre otros aspectos. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Igual algunas de las que están acá también las voy a escribir más adelante, entonces por eso tampoco voy a profundizar. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico de una alopecia triangular? Es que vamos a tener la clínica, que es la que acabamos de ver, asociada a la tricoscopia. Y hay algunos criterios, que son estos 4 que se han descrito, que pueden orientar un poco más hacia una alopecia androgenética. Entonces, si el paciente tiene un parche o una placa de pérdida de cabello triangular en forma de lanza, ubicado generalmente en la región frontotemporal, eso es un punto positivo para esta entidad. Si los folículos pilosos son normales, con pelos vellosos que están cubriendo toda la placa alopécica, chulito, a favor de una alopecia triangular. Si hay ausencia de pelos fracturados con signos de exclamación, sin puntos negros o amarillos, o sea, algo que me oriente hacia otra entidad, ausencia de otros hallazgos tricoscópicos que me puedan sugerir alguna otra entidad diferente a la alopecia triangular, pues otro chulito. Y la falta de crecimiento significativo del cabello 6 meses después de confirmar la presencia de pelos vellosos por dermatoscopia. ¿Por qué? Porque esta es una entidad que va a permanecer igual a lo largo del tiempo. Ella no va a cambiar, pues no va a aumentar su tamaño, tampoco va a crecer pelo si no se está tratando, etcétera, etcétera. Va a ser permanente. El paciente va a referir que desde el nacimiento o los pocos años de vida la tiene y no ha tenido ningún cambio. Y pues que no han aparecido más. Respecto a las asociaciones, casi más o menos el 15% de los casos de alopecia triangular pueden tener un síndrome asociado y pueden ser varios, desde el síndrome de Down, Leopard, Turner, entre otros. Listo, entonces es importante que nosotros conozcamos un poco sobre las manifestaciones clínicas de estas entidades y qué otras anormalidades puede tener nuestro paciente, no solamente enfocarnos más bien en cuero cabelludo, sino también disrafismos, qué otras características clínicas puede tener el paciente y orientarnos hacia una etiología también sindrómica. Entonces es importante tener esto presente. ¿Qué diagnósticos diferenciales pueden llamarnos nosotros a la atención cuando nos enfrentemos a un paciente con una alopecia localizada a nivel de la región frontotemporal o a nivel del vértex, como hemos evidenciado con la alopecia triangular? Entonces podemos también pensar en una aplasia cutis, puede ser un diagnóstico diferencial, una alopecia areata, una tinea capitis, una tricotilomanía, el nevo sebáceo de Jackson, entre otras etiologías que pueden ser descartadas, una por la parte clínica, la evolución de la enfermedad y los hallazgos tricoscópicos de esta. ¿Qué tratamiento es el adecuado en esos pacientes que tienen alopecia triangular? Y es que la alopecia triangular no requiere una intervención terapéutica. Las principales opciones que se han descrito son trasplante capilar y la resección quirúrgica. El minoxidil tópico se ha descrito en una serie de casos, algunos reportes, con una muy buena respuesta en algunos casos, pero también con una muy poca respuesta en otros. Entonces, importante tranquilizar al paciente, explicarle al paciente que no es cicatricial, pero que si desea que en esa área crezca pelito, pues hay algunas opciones muy limitadas, eso sí que se pueden intentar, ¿vale? Y ya el paciente pues decidirá. Importante que esta alopecia triangular, el uso de esteroides tanto tópicos como sistémicos van a ser ineficaces. Ahora hablemos de otra muy bonita también, la aplasia cutis. Esta es una alteración congénita caracterizada por la ausencia parcial o total de la piel. Generalmente se va a localizar en cuero cabelludo, y cuando se localiza en cuero cabelludo, es importante que la profundidad de la afección no solamente se va a limitar a piel, también puede comprometer lo que es hueso y dura madre, ¿vale? Y como lo vamos a ver más adelante, esto puede tener una repercusión bastante importante en los pacientes. Como les dije, la parte del cuerpo más afectada es el cuero cabelludo. Fue inicialmente descrita por Corton en 1767, publicando 2 casos de aplasia cutis localizada fuera del cuero cabelludo, en extremidades. No es lo más frecuente, pero se puede presentar y vamos a ver más adelante casos. La incidencia es realmente rara, de 1 a 3 casos por 10.000 recién nacidos, y se presenta al momento del nacimiento. Supremamente importante esto, se presenta al momento del nacimiento. Acá podemos ver algunas imágenes, igualmente vamos a ir profundizando a lo largo de la charla. ¿Cuál es la etiología de esta entidad? Y es que es multifactorial. ¿Listo? Esa disrupción del desarrollo de la piel a nivel intrauterino va a tener múltiples causas que pueden estar o no presentes en nuestro paciente. Entonces uno tiene que ir indagando y
ir observando cuál de esas se encuentran en nuestro paciente. Entonces, acá las traigo más detalladamente. Pueden ser de la parte infecciosa, infecciones por herpes, varicela, toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus en la madre. Traumatismos intrauterinos durante el embarazo o el parto también pueden estar asociados a una aplasia cutis congénita. La teoría amniogénica también es importante, en donde la membrana amniótica se adhiere a la piel del feto y la puede traumatizar y generar una úlcera, pues en el área que donde tuvo adhesión pues a la piel. Sustancias teratogénicas consumidas por la mamá también se pueden asociar. Medicamentos como el metamizol, misoprostol, ácido valproico se han asociado con la presencia de aplasia cutis congénita. La involución intrauterina de un hemangioma también es una teoría bastante interesante. Dice que el paciente tiene, el feto en este caso, un hemangioma que durante su estancia intrauterina tuvo resolución, tuvo una involución y que dejó esa lesión que estamos observando en nuestro paciente. Y también formas frustradas de cierres de lo que es el tubo neural también se han asociado con la presencia de aplasia cutis. Entonces, miren que son diferentes factores. También el compromiso vascular, pacientes que se encuentran con una presión arterial bastante aumentada, o que el flujo sanguíneo en ciertas áreas del feto se encuentren comprometidos a nivel de placenta, pueden generar la presencia de aplasia cutis, una isquemia, posteriormente una necrosis y posteriormente una úlcera en este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta entidad? Y es que esa entidad puede afectar cualquier parte del cuerpo. Lo más frecuente sí es el cuero cabelludo, sí, pero cualquier parte del cuerpo se puede ver afectada. Lo más típico es encontrar una única placa alopécica en donde puede estar evidenciando en el paciente solamente un área cicatricial, cicatrices que pueden ser hipertróficas o atróficas, la presencia de ampollas o solamente una placa alopécica en donde está cubierta por una membrana que es transparente, brillante, que puede o no tener líquido. Pues si tiene líquido, pues va a ser una ampolla, pero si no tiene líquido, pues se describe así como una placa alopécica que va a tener una membrana brillante en su superficie. Las lesiones dobles o múltiples realmente son raras en la mayoría de los casos, y el tamaño de estas lesiones de aplasia cutis son menos de 5 centímetros. Lo más frecuente es encontrar de 1 a 3 centímetros de diámetro con una forma, una configuración redonda, ovalada o triangular. Entonces, nosotros podemos tener la primera presentación, es que encontramos un neonato que se encuentra con una ampolla en región del vértice del cuero cabelludo. Esta ampolla con el tiempo va a convertirse en esta placa alopécica con una superficie membranosa, ¿sí? Con una membrana brillante en su superficie, y esta posteriormente cicatrizar atrófica o hipertróficamente. Bueno, ese es como el curso clínico cuando nos encontramos con una ampolla en cuero cabelludo en 2 pacientes. Sin embargo, puede ser que no encontremos la ampolla, sino de una vez lo que es la placa alopécica con una superficie membranosa, o de una vez lo que es la cicatriz atrófica o hipertrófica en esos pacientes, o incluso úlceras, como lo vamos a ver más adelante. Algo muy típico y que se ha descrito con frecuencia es ese signo del collarete de pelo, y es que alrededor de donde se encuentra la lesión hay múltiples pelos terminales que son más largos que los otros pelos terminales del resto del cuero cabelludo, que van a estar bordeando la lesión afectada. Como podemos ver acá, múltiples imágenes de este signo del collarete del pelo. Miren, esta acá, una imagen muy bonita. Esa es otra presentación en donde no estamos observando ampollas, no estamos observando la placa con una superficie membranosa, ni tampoco la cicatriz, estamos observando úlceras. Y esas son 2 gemelitas que nacieron con aplasia cutis. Esta es la paciente, pues en este caso la paciente 1, la paciente 2, en donde miren que la paciente del lado izquierdo va a tener múltiples úlceras, ¿cierto? Comparado con la paciente 2, que solamente tenía 3, estas 3 de acá. Y podemos nosotros observar la úlcera, podemos observar también tejido de granulación o también áreas de epitelización. Cualquiera de estas 3 fases podemos observarlas al momento del nacimiento de los pacientes. Esas es al mes de nacimiento. Miren que ya se encuentran totalmente cicatrizadas las lesiones que tenían y les fue muy bien. Como les dije, no solamente afecta el cuero cabelludo, se pueden afectar otras áreas del cuerpo. Estas son diferentes tipos de aplasia cutis afectando otras áreas del cuerpo.
en extremidades, en dorso también se pueden encontrar, generalmente tienden a ser simétricas. Respecto a la tricoscopia de la aplasia cutis, importante entonces correlacionar lo que hemos visto con la clínica. Entonces, es una área atrófica generalmente. Entonces, una superficie brillante es lo que podemos observar en la tricoscopía, vasos finos telangiectásicos, también por la atrofia que ha habido, o el proceso cicatricial que puede estar ocurriendo de manera simultánea. La ausencia de aperturas foliculares, importante. Y también, en caso tal de que podemos observar estas que son los glóbulos azules que se han descrito, que son los bulbos pilosos del pelo terminal, miren que esa disposición así como circular hace alusión a un glóbulo azul, pero cuando esa disposición es más parecida a lo que es un palo de golf, pues hay un hallazgo que se describe no con cierta frecuencia, que es un estallido estelar, que es acá. Un estallido estelar que, como podemos observar, es esta palo de golf con una disposición de su pelo terminal dirigido de manera longitudinal a la periferia de la lesión, aunque estamos viendo una lesión alopécica. Entonces es importante tener en cuenta todos estos hallazgos que nos puedan orientar hacia una aplasia cutis en estadio cicatricial o en placa alopécica con una superficie membranosa. Respecto a la clasificación, son 9 tipos de aplasia cutis. Dependen de múltiples factores. 1 es qué enfermedades se encuentran asociadas. 2, la localización. 3, si es una aplasia cutis sindrómica o no. Y dependiendo también de la herencia que se puede tener con esta entidad. Entonces, dependiendo de esos factores, vamos a irlos clasificando en 1, 2, de ahí en adelante hasta 9. Realmente no me voy a detener acá, pero pues se las traigo para que en algún momento la puedan revisar. También me pareció pues muy importante. Respecto al diagnóstico, ¿cómo vamos a hacerlo? Es eminentemente clínico. Tenemos, eso sí, hacer un examen físico muy exhaustivo y una anamnesis muy detallada para nosotros tanto dirigirnos hacia la posibilidad de que pueda ser una aplasia cutis y también porque puede ser sindrómica, como lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué otros síndromes pueden estar presentes en nuestro paciente y qué otras alteraciones, no solamente cutáneas, sino a nivel de otros órganos, pueden estar ocurriendo en el paciente? Aproximadamente el 20% de los casos de las lesiones en cuero cabelludo van a extenderse hasta hueso, dura madre y meninges, lo que va a generar un aumento de probabilidad de complicaciones trombohemorrágicas. Entonces, es bastante importante tener en cuenta que no solamente la piel se va a ver afectada, sino que también puede ser un poco más profunda el compromiso. ¿Cuándo hacer imágenes entonces? Porque el compromiso puede ser muy profundo. Entonces, hay estos como ítems que se deben de seguir. Si la paciente tiene una lesión de gran tamaño con defecto óseo palpable, el paciente es candidato a hacer una imagen. Si tiene otros marcadores cutáneos de disrafismo, también. Si la localización es en línea media, ya sea en cuero cabelludo, en cuello o en espalda, debe de realizarse una imagen. Y también si estamos hablando de línea media a nivel facial. Respecto al vértex no hay consenso, sin embargo, pues también nos encontramos en línea media. Hay unos que lo aprueban, otros que pues todavía no hay realmente un acuerdo de si se debe de enviar imagen o no. Hay algunos que dicen que sí, otros que no. Como les digo, ya depende como el criterio del médico. ¿Qué tratamientos entonces vamos a brindarle a este paciente? Uno son los apósitos, ¿cierto? Que va a depender del grado de compromiso que tenga el paciente, si necesitamos granular, si necesitamos epitelizar, depende del estado clínico del paciente qué tipo de apósito usar. Los antibióticos tópicos también para prevención de infecciones sobreagregadas en estas áreas, importante tenerlo en cuenta, y lesiones de gran tamaño o muy profundas, importante el manejo quirúrgico con colgados de injertos en este tipo de pacientes. El otro es el efluvio telógeno, que es una alopecia no cicatricial, que es una de las más frecuentes en pediatría. Es una pérdida difusa del pelo, del cuero cabelludo de grados variables, un leve, moderado, severo, ya lo vamos a ver a lo largo de la charla, en donde hay una interrupción brusca del ciclo del pelo, con una entrada prematura en fase de reposo debido a distintos estímulos. Es importante acá la parte de los diferentes estímulos para hablar más que todo específicamente de las alopecias en pediatría, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. La incidencia estimada de fluido telógeno en general oscila más o menos en 2.7% en población y hay una clasificación que es dependiendo de cuánto lleva el paciente con esta afección. Si es menos de 6 meses o más de 6 meses, menos de 6 agudo, más de 6 crónico.
Esas son lo que les estaba hablando en la diapositiva anterior. ¿Qué causas están contribuyendo al efluvio? Entonces vamos a ver que tenemos causas fisiológicas, en donde está lo que es el efluvio telógeno gravídico. También tenemos lo que es el efluvio telógeno del neonato o la alopecia occipital neonatal, que es de la que estamos hablando en este momento y la que vamos a entrar a hablar en la siguiente diapositiva. Infecciones pueden estar contribuyendo a la causa de efluvio telógeno, infecciones virales, bacterianas, parasitarias, el estrés tanto físico como también en la parte de estrés por alguna enfermedad, por alguna condición que pueda estar generando ese estrés metabólico en nuestro cuerpo. El uso de drogas, tanto ilícitas como también formuladas para diferentes entidades, como son los anticonceptivos orales, el uso de retinoides orales, anticoagulantes, anticonvulsivantes, entre otros, enfermedades endocrinas, déficits nutricionales, enfermedades autoinmunes. Miren que es muy grande, pero realmente nos vamos a enfocar en la neonatal. Entonces, el efluvio telógeno del recién nacido, también conocida como alopecia occipital neonatal, fue descrita en 1907 por Brock, con una prevalencia del 9 al 12% de los recién nacidos. Entonces, miren que realmente es frecuente, no es despreciable el porcentaje, para que lo tengamos en cuenta y tranquilizar pues, a esos padres que se encuentran preocupados. Es una alopecia focal, como estamos viendo acá en la imagen, no cicatricial, descrita mayoritariamente en niños de entre 2 a 3 meses de edad. Y ya vamos a entender por qué es este rango de edad. Y es que, como les he hablado hasta el momento, el efluvio telógeno recién nacido es una alopecia fisiológica, que va a empezar desde que el niño está en el útero de su madre. Entonces, vamos a irnos por semanas y vamos a ir entendiendo bien. En semana 18 y 20, la cabeza completa del recién nacido va a estar cubierta por pelo y este pelo va a ser anágeno. A partir de la 26 y la 28 de gestación, ese pelo va a empezar a pasar de catágeno a telógeno, pero miren muy bien lo que pasa, en sentido frontoparietal, es decir, de adelante hacia atrás, excepto el área occipital. Esta área no va a tener ese paso de catágeno a telógeno a nivel intrauterino, sino que va a ser después del nacimiento. ¿Listo? Entonces, después del nacimiento, ese pelo terminado a nivel occipital pasa a telógeno y se desprende más o menos a las 8-12 semanas, es decir, 2 a 3 meses postnatal. Y esa es la causa. No hay una sincronización de las diferentes fases del pelo en las diferentes áreas del cuero cabelludo. Acá se los traigo. Entonces, esos pelos occipitales entran colectivamente en fase telógena más o menos a los 8 o 12 semanas después del nacimiento, llevando pues a una pérdida en región occipital. Esa es la causa. ¿Qué vamos a hacer entonces con los padres de estos pacientes? Tranquilizarlos, decirles que es una alopecia fisiológica y que con el pasar de los días, meses, ahí le va a volver a crecer pelo al niño. Así que no se preocupen. Ahora entremos en el tema del síndrome anágeno suelto. Es un trastorno autosómico dominante, raro, benigno, en donde los pelos van a estar débilmente anclados al folículo, lo cual, si está débilmente anclado, pues se va a desprender fácilmente y sin dolor. Fue escrita en 1986. Generalmente los niños afectados son niñas rubias o con pelo castaño. ¿Listo? Es lo más importante, es lo más frecuente. Entre 2 a 5 años, la incidencia anual se ha reportado entre 2 a 2.5 casos por millón, también es raro, y puede ocurrir en adultos, sin embargo, esto es extremadamente raro. La etiopatogenia de esta enfermedad realmente es desconocida. Hay unos genes que se han vinculado con esta entidad, que son el gen K6HF y el gen K6IRS, que son genes implicados en la queratinización de la vaina radicular interna. Si están mutados, vamos a generar, o se está generando más bien, una queratinización defectuosa de esta lámina radicular interna. Y eso tiene dos como consecuencias. Una, que es el cese prematuro de la fase anágena, y lo otro, un pelo terminal que está débilmente anclado, es decir, que va a ser débilmente extraído o que se cae muy fácil, ¿vale? La clínica de estos pacientes, ¿cómo se va a observar entonces? ¿Qué vamos a ver nosotros cuando estamos frente a un paciente con síndrome anágeno suelto? Y es que es un cabello corto y escaso, que rara vez requiere corte. Bueno, el papá o los papás van a decir, no, mi hijo realmente es muy poco lo que yo le corto el cabello y no le ha crecido. Realmente le crece demasiado poco el cabello a mi hijo. Entonces es algo para tener en cuenta para enfocarnos hacia esta entidad. Los pelos pueden tener una longitud desigual, puede ser una afectación
difusa o en parches más localizada, y el adelgazamiento del cabello también se ha descrito como difuso o irregular. Miren, estas son diferentes imágenes de pacientes con síndrome de anágeno suelto. Importante, la gran mayoría son niñas, como podemos observar, y también el tipo de pelo son rubias o castañas claras, ¿vale? Y si estamos viendo estas imágenes, podemos detallar de que en algunas de ellas uno dice, mira, no hay una disminución de la densidad del pelo. Bueno, y eso es porque hay diferentes tipos. Bueno, vamos a tener una tipo A, tipo B y tipo C. La tipo A es una disminución difusa del cuero cabelludo, como podemos observar en estas dos imágenes de acá. La tipo B es mucho más evidente en este paciente de abajo. Este es el hermanito de él, que no tiene un síndrome de anágeno. Este paciente de acá tenía un pelo terminal, un cabello que era muy difícil de moldear. Se ha descrito que pueden ser cabellos rebeldes, y ese es el hallazgo más frecuente. Y uno hace un pull test y tiende a ser positivo con la gran mayoría de los pelos terminales en fase anágena. El tipo C es un paciente que uno lo ve y no tiene disminución de la densidad del cabello. Ella, o bueno, los padres más bien, pueden referir